¿Te has quedado mirando la pantalla de tu móvil y ese número rojo te ha helado la sangre? Saldo: 1.452 euros con 73 céntimos. Ese número no es solo una cifra. Es la evidencia de que la mayoría de nosotros estamos atrapados en la corriente de la inflación sin saber nadar. ¿Sabías que el 85% de los jóvenes españoles ni siquiera saben qué es el interés compuesto? Yo estaba en ese mismo 85%, hasta que descubrí la fórmula que transformó mi cartera y me permitió duplicar mi capital en menos de 5 años. En los próximos 15 minutos vamos a desmenuzar los 5 pilares que la escuela nunca te explicó y que, aplicados, pueden hacer que tu dinero trabaje por ti en vez de que tú trabajes por él. Soy Don Carlos, inversor desde 2008, y hoy mi cartera supera los $150.000, partiendo de 500 euros que guardé en una cuenta de ahorros. Mucha gente cree que basta con guardar dinero bajo el colchón, pero la inflación nos está devorando hasta el 3% cada año. Cada euro que no se multiplica está perdiendo poder de compra, y ese pequeño agujero se convierte en un abismo con el tiempo. ¿Estás dejando que tu dinero se evapore? Esa es la pregunta que debemos responder antes de seguir adelante. Vamos a estructurar este viaje en 5 conceptos clave: el interés compuesto, el flujo de efectivo, la diversificación inteligente, la psicología del dinero y la estrategia de largo plazo. Al final tendrás una hoja de ruta de 3 pasos que podrás aplicar hoy mismo. Si esto ya está despertando tu curiosidad, dale like, porque eso me indica que estás listo para romper los mitos. Primero, el interés compuesto, la verdadera máquina del tiempo financiero. Es el interés que genera interés, una fuerza que, bien aprovechada, hace que una pequeña inversión crezca exponencialmente sin que tengas que mover un dedo. Imagina que inviertes 1.000 euros a una tasa del 5% anual. Al cabo de un año tendrás 1.050 euros. Si reinviertes esos 50, al segundo año tendrás 1.110,25 céntimos y así sucesivamente. Después de 10 años, ese mismo 1.000 euros se convierten en 1.068 euros con 98 céntimos si simplemente los guardas, pero si los dejas crecer con interés compuesto, alcanzas casi 1.500 euros. Esa diferencia de 500 euros es la que separa a quien entiende la fórmula de quien sigue en la zona de confort. Ahora, pausa un momento y pregúntate: si hoy decides no reinvertir, ¿cuánto estarás perdiendo en 10 años? Reflexiona un segundo. La respuesta te hará valorar la potencia de este mecanismo. Si este dato te sorprende, suscríbete, porque lo que viene a continuación va a potenciar esa sorpresa. Quiero que tomes tu hoja de cálculo ahora mismo, introduzcas 1.000 euros, una tasa del 5% y veas cómo la curva se dispara después del 5.º año. Hazlo. Cuenta regresiva de 10 segundos. 10, 9, 8... y ya tienes la visual de tu futuro financiero. Esa pequeña acción en pantalla es el primer paso para que el interés compuesto deje de ser un concepto abstracto y se convierta en tu aliado diario. Con el interés compuesto como base, necesitamos alimentar esa máquina con flujo de efectivo, la sangre que mantiene viva cualquier inversión. Ahorrar es guardar, pero generar flujo es crear ingresos recurrentes que pueden reinvertirse. Hay 3 fuentes rápidas que cualquiera puede explorar: los micronegocios online, los dividendos de acciones y el alquiler de activos, como tu coche en plataformas de movilidad. Yo comencé con 300 euros al mes destinándolos a un fondo de dividendos y, tras 2 años, recibo 25 euros mensuales sin mover un dedo. Ese ingreso pasivo, aunque pequeño, ya está alimentando el motor del interés compuesto y generando un círculo virtuoso. Ahora imagina que aumentas ese aporte a 500 euros y lo mantienes constante durante 10 años. Con una rentabilidad media del 7% en dividendos, estarías recibiendo alrededor de 110 euros al mes al final del periodo, sin contar la revalorización del capital. Esa es la diferencia entre simplemente ahorrar y crear flujo. El primero te protege de la inflación. El segundo te la supera. ¿Qué opinas de estas ideas? Cuéntame en los comentarios cómo gestionas tu flujo de efectivo y si ya aplicas alguna de estas estrategias. Tu experiencia puede inspirar a otros y enriquecer esta comunidad de inversores conscientes. Continuaremos con la diversificación inteligente, un concepto que muchos confunden con simplemente comprar varias acciones. La diversificación es distribuir tu capital entre diferentes clases de activo, mercados y horizontes temporales.
de modo que el desempeño de uno no arruine todo tu portafolio. En la práctica, significa combinar acciones de alta capitalización, fondos indexados, bonos y, ¿por qué no?, un pequeño porcentaje en criptomonedas, si tu tolerancia al riesgo lo permite. La regla de oro que utilizo es la del 30%. No más del 30% de tu capital en una sola inversión. Así, si una pieza del mercado se desploma, el resto sostiene la estructura y mantienes la capacidad de reinversión. Este enfoque no solo protege tu capital, sino que también abre la puerta a oportunidades de crecimiento en diferentes ciclos económicos. Por ejemplo, cuando los mercados de acciones están en baja, los bonos pueden ofrecer estabilidad, mientras que en épocas de expansión, los activos de riesgo generan mayores retornos. La clave está en revisar y rebalancear tu cartera al menos una vez al año, ajustando los porcentajes según tus objetivos y la evolución del mercado. La psicología del dinero es el siguiente pilar, y aquí es donde la mayoría falla. Creencias limitantes como el dinero es sucio o no soy bueno con las finanzas bloquean la toma de decisiones racionales. Yo también tuve esas voces internas, pero aprendí a reprogramarlas mediante el hábito de la educación continua. Cada libro, cada podcast, cada análisis de mercado fortalece tu confianza y te permite ver el dinero como una herramienta, no como un fin. Cuando comprendes que el riesgo es simplemente la incertidumbre de un resultado, puedes medirlo, gestionarlo y, sobre todo, aprovecharlo. Finalmente, la estrategia de largo plazo. No se trata de buscar el próximo truco de moda, sino de diseñar un plan que te acompañe durante décadas. Mi método se basa en 3 pasos. Definir un objetivo claro, calcular la cantidad necesaria y diseñar un plan de ahorro e inversión que lo alcance. Por ejemplo, si deseas jubilarte con una pensión de 20.000 euros al año, debes estimar cuánto capital necesitas, considerando una tasa de retiro segura del 4%. Con esa cifra, puedes trabajar hacia atrás, estableciendo cuánto debes ahorrar cada mes y qué rendimiento necesitas obtener. Mantén la disciplina, revisa tu progreso cada 6 meses y ajusta según sea necesario. Si todo esto está resonando contigo, dale like, porque cada like es una señal de que estás listo para dar el siguiente paso. En los próximos minutos desglosaremos casos reales de personas que aplicaron estos 5 pilares y lograron transformar su situación financiera en tiempo récord. No te vayas, que lo mejor está por llegar. ¿Te imaginas que alguien, con apenas 1.000 euros de ahorro, lograra transformar esa pequeña cifra en una reserva de 30.000 euros en menos de 10 años? Ese es el caso de Laura, una ingeniera de 30 años que, tras escuchar este mismo vídeo, decidió aplicar los 5 pilares que acabamos de repasar. En primer lugar, Laura tomó el concepto de interés compuesto como punto de partida y abrió una cuenta de inversión que le permitía reinvertir cada dividendo que recibía. Con una tasa promedio del 7% anual, y sin retirar nada durante los primeros 3 años, su capital pasó de 1.000 a 1.780 euros. Después, puso en marcha un pequeño flujo de efectivo vendiendo diseños gráficos freelance durante sus ratos libres. Cada ingreso extra lo destinó directamente al fondo de inversión, aumentando el capital base que generaba intereses. En cuanto a diversificación, Laura distribuyó su inversión entre un fondo de acciones de alta capitalización, un fondo de bonos a corto plazo y un ETF de sectores emergentes. Esta combinación le permitió capear la volatilidad del mercado cuando una corrección bursátil golpeó a los índices globales, manteniendo su cartera estable mientras otros veían caer sus ahorros. La psicología del dinero fue el factor decisivo. Antes de este proceso, Laura se decía a sí misma que nunca sería capaz de invertir, que el mercado era solo para expertos. Pero empezó a leer un capítulo de un libro de finanzas cada noche, escuchó podcasts de inversores experimentados y, poco a poco, fue reemplazando esa creencia limitante por la convicción de que el conocimiento es la única barrera real. Finalmente, la estrategia de largo plazo la llevó a definir un objetivo concreto: jubilarse a los 65 años, con una pensión que cubriera sus gastos de vida, sin depender de la seguridad social. Calculó que necesitaba un capital de 8 millones de euros, y a partir de esa cifra trabajó hacia atrás, estableciendo cuánto debía ahorrar cada mes y qué rendimiento necesitaba alcanzar. Con disciplina, revisó su progreso cada 6 meses, ajustó la asignación de activos cuando la inflación subió y mantuvo el rumbo. Hoy,
Laura ya ha superado los 20.000 euros de reservas y está en camino de alcanzar su meta de jubilación anticipada sin sobresaltos. Pasemos ahora a la historia de Carlos, un propietario de una pequeña tienda de barrio que, a los 40 años, sentía que su negocio estaba estancado y que sus ingresos apenas le alcanzaban para cubrir los gastos fijos. Carlos empezó por identificar su flujo de efectivo real, analizó cada entrada y salida, descubriendo que gran parte del dinero se perdía en inventario sobrante y en gastos de energía innecesarios. Con esa información, implementó un sistema de gestión de inventario basado en la rotación de productos, lo que le permitió reducir el capital inmovilizado en un 30%. Ese ahorro lo destinó a una cuenta de inversión de bajo riesgo que le generaba un rendimiento constante del 5% anual. En paralelo, diversificó su negocio adquiriendo una pequeña máquina de vending que colocó en el local, generando ingresos pasivos cada vez que un cliente compraba un snack. Además, Carlos empezó a invertir en un fondo de acciones que pagaba dividendos trimestrales, creando una segunda fuente de flujo de efectivo que complementaba los ingresos de la tienda. La parte psicológica fue crucial. Antes de iniciar este proceso, Carlos creía que invertir era arriesgado y que cualquier movimiento fuera de su negocio principal era una amenaza. Sin embargo, al asistir a un taller de finanzas personales, comprendió que el riesgo se gestiona, no se elimina, y que la diversificación es la herramienta más poderosa para protegerse de imprevistos. Con esa mentalidad renovada, diseñó una estrategia de largo plazo que incluía la meta de alcanzar una independencia financiera a los 60 años, con una renta que cubriera el doble de sus gastos actuales. Calculó que necesitaba un capital de 10 millones de euros y, a partir de ahí, estableció un plan de ahorro mensual que incluía tanto la reinversión de beneficios como la aportación de un porcentaje fijo de sus ingresos netos. Hoy, Carlos ha conseguido que su tienda siga generando ganancias, pero su verdadera seguridad proviene de los ingresos pasivos que le permiten cubrir sus gastos sin depender exclusivamente del negocio físico. Sus resultados demuestran que, aun partiendo de una empresa tradicional, la combinación de flujo de efectivo, diversificación y mentalidad adecuada puede transformar la realidad financiera en menos de 15 años. Finalmente, hablemos de Marta, una jubilada de 70 años que, tras años de trabajo como administrativa, había acumulado una pequeña pensión que apenas le permitía cubrir los gastos básicos. Marta estaba convencida de que, a su edad, lo mejor era mantener su dinero en una cuenta de ahorros tradicional, aunque la tasa de interés fuera prácticamente nula. Sin embargo, al ver este video y escuchar los testimonios de personas que habían cambiado su situación, decidió dar un paso atrás y replantear su estrategia. Primero, comprendió el poder del interés compuesto, aunque fuera a una tasa moderada del 4%, y decidió transferir una parte de sus ahorros a un fondo de bonos gubernamentales con vencimiento a 10 años, que le ofrecía un rendimiento estable y bajo riesgo. Luego, generó un pequeño flujo de efectivo al alquilar una habitación de su casa a través de una plataforma de alquiler temporal, lo que le proporcionó ingresos mensuales adicionales que destinó directamente al fondo de inversión. En cuanto a diversificación, Marta combinó su inversión en bonos con una pequeña posición en un fondo de acciones de dividendos que le pagaba un dividendo anual que reinvertía automáticamente, aumentando su capital sin que ella tuviera que mover nada. La parte psicológica resultó ser un reto importante. Marta había interiorizado la creencia de que el dinero era escaso y que cualquier intento de arriesgarse era una amenaza para su seguridad, pero, al participar en un grupo de estudio online de finanzas para mayores, escuchó historias de personas de su misma generación que habían mejorado su calidad de vida gracias a pequeñas decisiones de inversión. Esa comunidad le dio la confianza necesaria para seguir adelante. Finalmente, diseñó una estrategia de largo plazo que no buscaba la jubilación, sino la preservación y el crecimiento moderado de su capital para cubrir gastos médicos futuros y dejar una herencia a sus nietos. Calculó que necesitaba un capital de 300.000 euros para cubrir esos objetivos y, con su plan de ahorro y reinversión, se encontró en el camino correcto. Hoy, Marta recibe ingresos mensuales que superan sus gastos y su tranquilidad financiera le permite disfrutar de sus pasatiempos sin preocupaciones. Estos 3 casos demuestran que, sin importar la edad, el nivel de ingresos o el punto de partida, los 5 pilares que hemos desglosado son aplicables a cualquier realidad. Lo esencial es dar el primer paso. Reconocer que la educación financiera es una herramienta que se construye día a día y que cada decisión, por pequeña que parezca,
tiene un impacto acumulativo en el futuro. Ahora, vamos a sintetizar todo lo que hemos visto y a ofrecerte una hoja de ruta clara que puedes empezar a aplicar desde este mismo momento. Primero, define tu objetivo financiero con precisión. No basta con decir quiero ahorrar más. Necesitas una cifra concreta, un horizonte temporal y una razón que te motive. Por ejemplo, quiero reunir 50.000 euros en 10 años para comprar una segunda vivienda. Esa claridad te permitirá medir tu progreso y ajustar tus acciones cuando sea necesario. Segundo, calcula la cantidad que necesitas ahorrar cada mes para alcanzar ese objetivo. Usa la regla del 8% del ingreso neto como punto de partida, pero adáptala a tu situación. Si tu ingreso mensual es 2.000 euros, destina al menos 160 euros a tu plan de inversión. Si puedes ahorrar más, mejor. Si no, busca maneras de generar flujo de efectivo adicional, tal como lo hizo Laura con trabajos freelance o Carlos con su máquina de vending. Tercero, elige los instrumentos de inversión que mejor se alineen con tu perfil de riesgo y tu horizonte temporal. Para objetivos a corto plazo, prioriza fondos de bonos o cuentas de ahorro de alta rentabilidad que ofrezcan liquidez. Para metas a medio y largo plazo, combina acciones de alta capitalización, fondos indexados y ETFs de dividendos para aprovechar el interés compuesto. Recuerda diversificar entre diferentes clases de activo y sectores, de forma que tu cartera sea resistente a los ciclos económicos. Cuarto, establece un hábito de revisión periódica. Cada 6 meses, revisa tus estados de cuenta. Verifica que los rendimientos estén en línea con lo esperado y ajusta la asignación de activos si la inflación o los cambios en tu vida personal así lo exigen. Este proceso de rebalanceo es clave para mantener el riesgo bajo control y maximizar el potencial de crecimiento. Quinto, cuida tu mentalidad. Cada vez que sientas que una decisión financiera te genera miedo o duda, detente y pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que este miedo es real? Busca fuentes de educación continua, libros, podcasts, webinars y comunidades en línea. Rodearte de personas que comparten tus metas financieras te ayudará a mantener la motivación y a evitar los errores comunes que suelen cometer los principiantes. Ahora que tienes esta hoja de ruta, te invito a que la pongas en práctica de inmediato. Abre una hoja de cálculo, escribe tu objetivo, tu plazo y el monto que necesitas ahorrar cada mes. Luego, decide el primer instrumento de inversión que vas a utilizar y realiza la primera aportación. Esa acción, por pequeña que sea, es el punto de partida de tu transformación financiera. Si te ha resultado útil este contenido, déjame un comentario contándome cuál es tu objetivo financiero y qué paso vas a dar hoy mismo. Me interesa mucho saber cómo vas a aplicar estos pilares en tu vida, y tus experiencias pueden inspirar a otros miembros de la comunidad. Además, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde profundizaremos en cada uno de los pilares con herramientas prácticas y casos de estudio más detallados. Cada suscripción es un voto de confianza que me permite seguir creando contenido de valor para todos los que quieren tomar el control de su dinero. Recuerda que la educación financiera no es un evento puntual, sino un viaje continuo. Cada decisión que tomas, cada hábito que construyes, te acerca más a la libertad económica que tanto deseas. No dejes que el miedo o la desinformación te detengan. Utiliza la información que tienes ahora como combustible para avanzar. El futuro financiero que imaginas está a tu alcance, solo necesitas dar el primer paso y mantener la constancia. ¿Te gustaría que en el próximo vídeo profundizáramos en cómo seleccionar los mejores fondos de inversión según tu perfil? Déjame saber en los comentarios y lo prepararé especialmente para ti. Gracias por acompañarme en estos 15 minutos y nos vemos pronto con más estrategias para que tu dinero trabaje para ti y no al revés. Hasta la próxima.